Hay manos que el mundo mira con lástima, manos que la gente señala en silencio cuando creen que nadie los observa, que los niños miran con curiosidad temerosa sin entender qué las hace diferentes, que los adultos evitan mencionar por cortesía incómoda o por miedo a lo desconocido. Manos que según todos los expertos, según toda la sabiduría convencional, según el sentido común de generaciones enteras, jamás podrían crear nada de valor en este mundo. Pero a veces, precisamente en esas manos que el mundo descarta sin pensarlo 2 veces, habita una magia que nadie puede explicar con palabras, una fuerza que desafía toda lógica conocida, un fuego interior que ninguna crueldad, ningún rechazo, ninguna humillación puede apagar por completo. Esta es la historia de Elena Rodríguez, una mujer que nació con las manos diferentes en un mundo que castiga la diferencia. Una mujer a quien todos dijeron, desde el momento mismo de su nacimiento, que jamás lo lograría. Una mujer que demostró, punto por punto, puntada por puntada, día tras día, durante décadas, que el destino no está escrito en las estrellas ni en las predicciones de los demás, sino en las decisiones que tomamos cada día con nuestras propias manos, sean como sean esas manos. Si estás aquí hoy, es porque algo en tu corazón busca inspiración, algo en tu alma necesita escuchar que es posible superar lo que parece imposible. Te invito a quedarte hasta el final de esta parábola, a suscribirte a este canal donde cada día compartimos una nueva lección del destino y a permitir que la vida extraordinaria de Elena ilumine tu propio camino, por difícil que parezca, en este momento. Valle de las Flores. Era un pequeño pueblo perdido entre las montañas más altas de la cordillera, tan remoto que el correo llegaba una vez por semana cuando el clima lo permitía, y a veces, ni siquiera entonces, durante los meses de lluvia. El camino que conectaba al pueblo con la civilización era una serpiente de tierra que se convertía en río de lodo cada temporada de tormentas, aislando a sus habitantes del mundo exterior durante semanas enteras. Sus habitantes, familias que habían vivido allí por generaciones incontables, cultivaban flores para vender en los mercados de la ciudad lejana que quedaba a un día entero de viaje en mula. Rosas, claveles, gladiolos, crisantemos y docenas de variedades más pintaban las laderas de la montaña en un tapiz de colores que los viajeros recordaban toda su vida, generación tras generación, repitiendo los mismos rituales ancestrales de siembra y cosecha, de venta y supervivencia, sin que mucho cambiara nunca en ese rincón olvidado del mundo. En este pueblo donde todos se conocían desde el vientre materno, donde los secretos duraban menos que la niebla de la mañana y donde el chisme era la moneda más valiosa después del dinero, nació Elena Rodríguez en una noche de tormenta tan violenta que los ancianos la recordarían durante décadas como la noche en que el cielo quiso tragarse la tierra. Su madre Aurora era una mujer delgada y fuerte que lavaba ropa ajena para sobrevivir desde que su esposo Rodrigo había muerto 3 años antes en un accidente en las minas de la montaña vecina. Apenas 35 años tenía Aurora, pero el trabajo duro y el sol de altura le habían robado la juventud prematuramente, dejándole las manos agrietadas y la espalda encorvada de tanto inclinarse sobre el lavadero de piedra. Aquella noche de tormenta, Aurora dio a luz completamente sola en su pequeña casa de adobe de 2 habitaciones, mientras los relámpagos iluminaban el valle como si fuera mediodía y los truenos hacían temblar las paredes de barro. La partera del pueblo, doña Remedios, vivía al otro lado del río y el puente de madera había sido arrastrado por la crecida horas antes. Cuando doña Remedios logró llegar finalmente a la mañana siguiente, empapada hasta los huesos y jadeando por la carrera, el bebé ya había nacido hacía horas. Aurora sostenía a su hija contra el pecho, envuelta en la única manta limpia que poseía, y en sus ojos había una mezcla extraña de amor infinito y terror silencioso que la partera reconoció inmediatamente
como señal de que algo no estaba bien. «¿Qué pasa, Aurora?», preguntó doña Remedios, acercándose con cautela mientras se quitaba el rebozo mojado. «¿Por qué tienes esa cara? ¿Está enferma la criatura?». Aurora no respondió con palabras. Simplemente apartó la manta que cubría las manitas de la recién nacida para que la partera pudiera ver con sus propios ojos. Doña Remedios se acercó para examinar a la niña y se detuvo en seco, conteniendo un grito de sorpresa que habría asustado a la criatura. Las manos de la pequeña Elena eran como ninguna que hubiera visto en sus 40 años de traer niños al mundo en esas montañas. Los dedos estaban fusionados de formas extrañas e irregulares, algunos más cortos que otros como si Dios los hubiera cortado con tijeras desafiladas, las articulaciones rígidas en ángulos inusuales que no permitían el movimiento natural. Ambas manos eran afectadas, aunque la derecha parecía ligeramente peor que la izquierda. Era una condición de nacimiento que nadie en el pueblo había visto jamás, algo que ni los más viejos recordaban de sus abuelos o bisabuelos. Doña Remedios, una mujer supersticiosa como la mayoría en aquellos tiempos de ignorancia y fe mezcladas, se santiguó 3 veces seguidas antes de atreverse a tocar a la niña. Murmuró una oración en voz baja, pidiendo protección contra lo que no entendía. «Esta criatura está marcada», susurró finalmente con voz temblorosa que intentaba disfrazar de compasión. «Dios sabe por qué permite estas cosas, Aurora, y no me corresponde a mí juzgar sus designios. Pero te lo digo como amiga y como mujer que ha visto nacer a cientos de niños en este pueblo. Esta niña nunca podrá hacer nada con esas manos, ni coser, ni remendar la ropa, ni cocinar, ni preparar el maíz, ni trabajar la tierra, ni recoger las flores. Será una carga para usted toda su vida, Aurora. Lo siento mucho, de verdad lo siento». Aurora escuchó cada palabra como si fueran piedras cayendo sobre su pecho, pero no apartó la mirada de su hija recién nacida. Observó esas pequeñas manos diferentes que se agitaban buscando calor, esos diminutos dedos fusionados que se cerraban con fuerza sorprendente alrededor de su dedo índice, y sintió algo crecer en su pecho que era más fuerte que cualquier miedo, más poderoso que cualquier predicción, más real que cualquier sentencia pronunciada por los demás. «Mi hija no será la carga de nadie», respondió Aurora, con voz tan firme que sorprendió incluso a ella misma. «Mi hija encontrará su camino en este mundo, igual que lo encontré yo cuando me quedé viuda y sola con un pueblo entero, esperando que fracasara. Dios no le habría dado la vida a esta niña si no tuviera un propósito especial para ella. Y si el pueblo no puede ver ese propósito, el problema es del pueblo, no de mi hija». Doña Remedios se marchó moviendo la cabeza con una mezcla de lástima y escepticismo, y antes de que el sol terminara de secarlo todo después de la tormenta, todo el pueblo ya sabía que Aurora, la lavandera, había dado a luz a una niña deforme, maldita según algunos, castigada según otros. Los chismes corrieron como agua de manantial bajando por la montaña, cada versión más exagerada y más cruel que la anterior. Algunos decían que la niña tenía garras en lugar de manos, como las de un águila o un demonio. Otros susurraban que era un castigo divino por algún pecado secreto de la madre, quizás relacionado con la muerte misteriosa del marido en la mina. Los más crueles simplemente apostaban cuántas semanas sobreviviría la criatura antes de que Dios se apiadara y se la llevara. Pero Elena sobrevivió a todas las predicciones y a todas las apuestas. No solo sobrevivió los primeros meses que todos esperaban que fueran los últimos, sino que desde muy pequeña mostró una inteligencia vivaz y una curiosidad insaciable que sorprendía a quienes se tomaban el tiempo de conocerla más allá de sus manos diferentes. Aprendió a caminar antes que muchos niños de su edad. Aprendió a hablar con una claridad precoz que asombraba a su madre, y observaba el mundo con esos ojos oscuros y profundos que parecían absorber
cada detalle y guardarlo para siempre en su memoria. El problema era que muy pocos se tomaban el tiempo de conocerla. La mayoría de los habitantes de Valle de las Flores trataban a Elena como si su condición fuera contagiosa, como si acercarse demasiado pudiera transmitir la maldición a sus propios hijos. Apartaban a sus niños cuando ella se acercaba en la plaza, bajaban la voz en murmullos conspiratorios cuando pasaba por la calle, y le ofrecían a Aurora miradas de compasión mezcladas con alivio, evidente de que semejante desgracia no les hubiera tocado a ellos. Don Gavino, el dueño de la tienda general, donde todo el pueblo compraba, desde el arroz hasta las velas, y el hombre más rico de Valle de las Flores, gracias a los precios abusivos que cobraba sabiendo que no había alternativa. Era el peor de todos con diferencia. Este hombre de barriga prominente, calva grasienta y dedos adornados con anillos de oro que le quedaban demasiado apretados, había nacido siendo cruel y había perfeccionado esa crueldad durante 50 y tantos años de práctica constante. Disfrutaba de la humillación ajena, como otros disfrutaban del buen vino, y encontraba en Elena y Aurora víctimas perfectas para su deporte favorito. Cada vez que Aurora entraba a comprar los escasos víveres que podía permitirse con lo poco que ganaba lavando ropa, don Gavino encontraba la manera de mencionar a Elena con su crueldad característica, disfrazada de preocupación falsa y sonrisa de serpiente. «Pobrecita tu hija», decía mientras pesaba el arroz, con dedos adornados de anillos dorados, siempre dando un poco menos de lo que correspondía. «Qué pena tan grande que nunca podrá ganarse la vida honradamente como las demás mujeres del pueblo. Supongo que tendrá que depender de la caridad de los vecinos cuando tú ya no estés para cuidarla. A menos, claro, que encuentres algún convento de monjas que la acepte, aunque sinceramente dudo que ni las religiosas quieran cargar con semejante peso». Aurora apretaba los dientes hasta que le dolía la mandíbula y pagaba en silencio, ahorrándose todas las palabras que quería escupirle en la cara, porque necesitaba esa tienda, porque no había otra opción en kilómetros a la redonda, porque la supervivencia de su hija a veces exigía tragar humillaciones que quemaban como ácido bajando por la garganta. Pero Elena escuchaba, aunque su madre intentaba protegerla, aunque trataba de hacer las compras cuando la niña estaba ocupada en otra cosa, Elena escuchaba siempre. Desde que tuvo edad para entender el significado de las palabras, Elena escuchaba cada susurro en la calle, cada comentario en la tienda, cada predicción cruel sobre su futuro inexistente. Los niños que no querían jugar con ella, las madres que apartaban a sus hijos, los hombres que hacían la señal de la cruz cuando pasaba como si fuera portadora de mal de ojo. Y algo extraño, algo que nadie esperaba ni entendía, ocurría dentro de ella cada vez que alguien decía que jamás podría hacer algo. En lugar de desmoronarse como habría sido natural, en lugar de aceptar esas sentencias como verdades inevitables, grabadas en piedra, Elena sentía crecer una llama pequeña, pero persistente, en el centro exacto de su pecho, justo donde su madre le decía que vivía el corazón. Una llama que ardía más brillante con cada insulto, más fuerte con cada rechazo, más determinada con cada predicción de fracaso, una llama que le susurraba, en una voz que solo ella podía escuchar, que tal vez, solo tal vez, todos estaban equivocados sobre ella. Fue durante esos años solitarios de infancia que Elena descubrió su primer amor verdadero, y no fue el amor romántico de los cuentos que otras niñas soñaban, sino algo más profundo y más definitorio que cambiaría el curso de su vida para siempre. Un día de mercado cuando Elena tenía 11 años, mientras Aurora vendía manojos de rosas y claveles en la plaza del pueblo vecino de San Cristóbal, que quedaba a 4 horas de camino, Elena vagó entre los puestos coloridos buscando algo que hacer mientras su madre trabajaba. Sus pies la llevaron sin pensarlo hasta un rincón del mercado donde nunca había estado, y allí se encontró de pronto frente a un exhibidor que la dejó completamente sin aliento. Eran bordados,
manteles blancos cubiertos de flores rojas y amarillas, servilletas con pájaros de colores imposibles, blusas con mariposas que parecían a punto de echar a volar, y rebozos magníficos con diseños geométricos en tonos que Elena no sabía que existían. Cada puntada era perfecta, como si la hubiera hecho una máquina celestial, cada imagen tan viva y tan real que Elena sentía que podría meter la mano y arrancar una rosa del tejido. Se acercó hipnotizada, olvidando por completo dónde estaba y cuánto tiempo llevaba parada allí mirando. Detrás del puesto había una anciana diminuta, tan arrugada que parecía hecha de papel viejo, doblado 1000 veces sobre sí mismo, con ojos lechosos, que apenas veían y manos nudosas retorcidas por décadas de artritis. Debía tener 80 años o más, quizás 90, una edad casi mitológica en esas montañas donde la gente moría joven de trabajo y enfermedad. Pero a pesar de sus limitaciones evidentes, a pesar de la ceguera que nublaba sus ojos y la artritis que deformaba sus dedos, esas manos ancianas se movían sobre la tela con una gracia hipnótica que Elena nunca había visto. La aguja danzaba entre los hilos de colores, como si tuviera vida propia, entrando y saliendo del tejido, en un ritmo que parecía música hecha visible. Elena no pudo moverse de ese lugar. Se quedó allí parada durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, observando cada movimiento de esas manos mágicas, absorbiendo cada detalle del proceso misterioso por el cual el hilo común y corriente se convertía en belleza pura bajo esos dedos sabios. La anciana eventualmente levantó la vista de su labor y estudió a la niña con esos ojos lechosos que no veían bien los detalles, pero percibían cosas más profundas de lo que cualquiera imaginaba. Vio algo en Elena que otros no podían ver, algo que brillaba más allá de las manos diferentes. «Te gustan mis bordados», dijo la anciana con voz rasposa pero amable. Era una afirmación, no una pregunta, porque no necesitaba preguntar lo que ya sabía. «Son los más hermosos que he visto en toda mi vida», respondió Elena con una reverencia de respeto que salió naturalmente de su corazón, sin que nadie se la enseñara. La anciana sonrió, revelando encías casi sin dientes, pero con una calidez que Elena no había sentido de ningún extraño en sus 11 años de vida. Extendió una mano retorcida hacia la niña, invitándola a acercarse más. Elena dudó un momento largo antes de ofrecerle la suya, esperando la reacción habitual de rechazo o lástima que siempre venía cuando la gente veía sus manos por primera vez. Esperaba que la anciana retirara la mano con asco o que cambiara de expresión con compasión incómoda. Pero la anciana tomó las manos de Elena entre las suyas, las manos jóvenes y diferentes entre las viejas y artríticas, y las estudió con la concentración de un joyero examinando diamantes en bruto. Las giró suavemente, con cuidado infinito. Sintió cada dedo fusionado, como si leyera un libro en otro idioma. Palpó cada articulación rígida, buscando secretos que solo ella podía descifrar. Elena contuvo la respiración, esperando el veredicto. «Interesante», murmuró finalmente la anciana, después de lo que pareció una eternidad. «Manos únicas. Nunca he visto manos así en todos mis años. Y he visto muchas manos en este mundo. Me llamo Esperanza, aunque todos me dicen Doña Esperanza, porque ya soy demasiado vieja para que me llamen solo por mi nombre. ¿Y tú cómo te llamas, niña de las manos especiales?» «Elena. Elena Rodríguez, señora». Doña Esperanza asintió lentamente, varias veces, sin soltar las manos de Elena, como si estuviera procesando información importante que solo ella entendía. Luego preguntó algo que nadie le había preguntado jamás. «Dime una cosa, Elena Rodríguez. ¿Quieres aprender a bordar?» Elena sintió que el corazón se le detenía en el pecho, y luego comenzaba a latir tan fuerte que temió que la anciana pudiera escucharlo. Toda su vida había escuchado que jamás podría hacer nada con sus manos, que eran inútiles, defectuosas, una maldición que la condenaría
a la dependencia eterna. Y ahora esta anciana sabia, esta artista cuyos bordados parecían obras de magia imposible, esta mujer que tenía más razones que nadie para rendirse ante sus propias limitaciones, y sin embargo seguía creando belleza, le preguntaba si quería aprender. «Todos dicen que no puedo hacer nada con mis manos», susurró Elena, odiándose por la inseguridad que se filtraba en su voz, a pesar de la llama que ardía en su pecho. Doña Esperanza soltó una carcajada seca que se convirtió en tos y luego volvió a ser risa, un sonido que parecía venir de muy lejos, de décadas de sabiduría acumulada. «Todos dicen muchas cosas en este mundo, niña. Yo tengo 83 años cumplidos el mes pasado. Ya no veo casi nada con estos ojos nublados. Tengo las manos torcidas como raíces de árbol viejo que ha sobrevivido 100 tormentas. Y según todos los doctores y todas las personas sensatas, debería haber dejado de bordar hace 20 años por lo menos». Hizo una pausa para recuperar el aliento, y sus ojos lechosos parecieron enfocarse directamente en los ojos de Elena con una intensidad sorprendente. «Pero sigo aquí, sentada en este mercado cada semana, creando belleza con estas manos que todos dicen que ya no sirven, porque es lo que mi alma necesita hacer para sentirse viva. Porque el día que deje de crear será el día que realmente muera, con o sin aliento en los pulmones. Lo que todos dicen no importa, Elena Rodríguez. Lo único que importa en esta vida es lo que tú estás dispuesta a intentar con toda tu alma». Ese día de mercado cambió la vida de Elena para siempre, dividiéndola en antes y después de conocer a Doña Esperanza. La anciana vivía en un pueblo vecino llamado Santa Rosa, a 2 horas de camino a pie por senderos de montaña que bordeaban precipicios y cruzaban arroyos sin puente. Era un viaje que habría agotado a adultos fuertes, pero Elena lo hizo cada fin de semana, sin falta durante años, sin importar el clima ni el cansancio. Aurora, cuando escuchó la propuesta de la anciana de enseñar bordado a su hija, lloró lágrimas de esperanza por primera vez en muchos años. Lágrimas que no eran de tristeza, sino de algo parecido a la fe renovada, como si alguien finalmente confirmara lo que ella siempre había sabido en su corazón de madre. Si disfrutas de esta historia y te ayuda a reflexionar sobre tu propio camino, te cuento que estoy compilando mis mejores parábolas en un libro especial. Se llama Lecciones del Destino y contiene 60 historias como esta, cada una con su lección de vida y preguntas para meditar. Si te interesa tener estas historias siempre contigo, encontrarás el enlace en la descripción de este video. Los primeros meses de aprendizaje fueron brutales, llenos de frustración y lágrimas que Elena intentaba esconder de su maestra. Las manos de Elena no podían sostener la aguja de manera convencional, como Doña Esperanza intentó enseñarle al principio. Los hilos se le enredaban formando nudos imposibles. Las puntadas salían torcidas y desiguales, tan diferentes de las perfectas líneas de su maestra, que Elena quería esconder su trabajo de vergüenza. Hubo días en que Elena lloraba de frustración, sentada en el pequeño patio de Doña Esperanza, cuando las agujas se le caían por 10ª vez en una hora, cuando quería rendirse y aceptar que todos tenían razón sobre ella, cuando las voces crueles de don Gavino y de todo el pueblo resonaban en su cabeza, diciéndole que era tonta por siquiera intentar lo imposible. Pero doña Esperanza nunca perdió la paciencia con su alumna, ni una sola vez en todos esos meses difíciles. Observaba los intentos fallidos de Elena con esos ojos que apenas veían los detalles, pero percibían todo lo importante, y cada vez que la niña quería rendirse, la anciana le contaba una historia para recordarle que la rendición no era opción. Le contó sobre una bordadora legendaria de un país lejano que había nacido sin brazos y aprendió a bordar con los pies, creando obras maestras que colgaban en catedrales de Europa, donde reyes y papas las admiraban. Le contó sobre un escultor ciego de la capital que tallaba figuras más hermosas que cualquier artista que viera perfectamente, usando solo el tacto para crear maravillas
que vendía por fortunas. Le contó sobre su propia abuela materna, que había perdido 3 dedos en un accidente de telar a los 30 años y siguió tejiendo los rebozos más finos de todo el estado durante otros 40 años más, hasta su muerte. El cuerpo humano es increíblemente adaptable, Elena, le decía doña Esperanza, mientras guiaba las manos torpes de la niña sobre la tela con paciencia infinita. No necesitas hacer las cosas exactamente como las hacen los demás, porque tú no eres como los demás, y eso no es algo malo. Necesitas encontrar tu propia manera de hacerlas, tu propio camino que nadie más ha caminado. Tus manos no son defectuosas ni malditas, como dice la gente ignorante del pueblo. Son diferentes, eso es todo. Y lo diferente puede convertirse en extraordinario si tienes la paciencia y la terquedad de descubrir cómo. Meses pasaron de práctica constante, luego años enteros de dedicación obsesiva que consumía cada momento libre de Elena. Mientras otras niñas de su edad jugaban en la plaza o soñaban con novios y vestidos de boda, Elena pasaba cada minuto posible, con aguja e hilo, practicando hasta que le sangraban los dedos, intentando una y otra vez hasta que algo funcionara. Y gradualmente, puntada por puntada, fracaso tras fracaso seguido de pequeños triunfos, Elena desarrolló técnicas propias que nadie más en el mundo podía replicar porque nadie más tenía sus manos. Aprendió a sostener la aguja entre los dedos fusionados de una manera particular que, sorprendentemente, le daba más control y precisión que la manera tradicional. Descubrió que la rigidez de sus articulaciones, que todos consideraban una desventaja terrible, le permitía mantener una tensión perfectamente uniforme en los hilos que otros bordadores luchaban por lograr. Sus puntos únicos, completamente diferentes a cualquier técnica tradicional, documentada en libros o enseñada en escuelas, creaban texturas y efectos que ningún otro bordador en el mundo podía imitar por más que lo intentara. Lo que el mundo veía como defecto, Elena lo había transformado en ventaja incomparable. A los 15 años, después de 4 años de aprendizaje dedicado, Elena completó su primera obra maestra verdadera. Era un mantel de lino blanco con el diseño del Valle de las Flores, visto desde la cima de la montaña más alta. Cada flor individual reconocible por su especie, los colores del atardecer reflejándose en los pétalos como si realmente brillaran con luz propia. Doña Esperanza, ya casi completamente ciega para entonces, pasó los dedos arrugados sobre toda la superficie del bordado durante largos minutos, sintiendo cada puntada, cada textura, cada centímetro de trabajo. Y cuando terminó su inspección táctil, comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas que rodaban por sus mejillas, arrugadas sin que ella hiciera nada por detenerlas. «Esto que has creado aquí, Elena Rodríguez», susurró con voz quebrada por la emoción, «es más hermoso que cualquier cosa que yo haya bordado en 87 años de vida dedicada a este arte. Tus manos, estas manos que todos en tu pueblo llaman malditas y defectuosas, tienen un don que viene directamente del cielo. No dejes nunca que nadie te convenza de lo contrario». Los años siguientes trajeron cambios inevitables, algunos dulces y otros amargos, como la vida misma. Aurora enfermó gravemente de los pulmones, décadas de lavar ropa en agua fría, finalmente cobrando su precio, y Elena cuidó de ella con devoción absoluta que no conocía límites. Trabajaba lavando ropa ajena durante el día para mantener el hogar funcionando, exactamente como había hecho su madre antes, y bordaba durante las noches hasta que los ojos le ardían y los dedos le dolían. Doña Esperanza murió a los 92 años, pacíficamente mientras dormía en la misma cama donde había nacido casi un siglo antes. En su testamento, que era apenas una carta escrita con letra temblorosa, dejó a Elena sus agujas más preciadas que habían pertenecido a su madre y a su abuela antes de ella, su colección de hilos antiguos de colores que ya no se fabricaban, y unas palabras finales que Elena no pudo leer
sin sollozar durante horas. Querida Elena, decía la carta en esa caligrafía anciana, el mundo te dirá 1000 veces que tus manos son tu debilidad, tu cruz, tu limitación, pero yo te digo, con toda la autoridad de 92 años de vida y 70 años de bordado, que tus manos son tu mayor fortaleza y tu don más precioso. Nunca dejes que el miedo de otros apague el fuego que llevas dentro. Ese fuego es más valioso que todo el oro del mundo. Tú estás destinada a cosas extraordinarias, niña mía. Solo necesitas creerlo tú misma para que el mundo lo vea también. Fue durante esos años difíciles de cuidar a su madre enferma y mantener vivo el recuerdo de su maestra, que Matías apareció en la vida de Elena como regalo inesperado del destino. Era un carpintero de otro pueblo que había llegado a Valle de las Flores para reparar la iglesia colonial dañada por un terremoto que había agrietado sus paredes centenarias. Un hombre callado y trabajador de unos 30 años, con manos grandes y fuertes, curtidas por el trabajo honesto, que no hablaba mucho, pero observaba todo, con ojos amables, que parecían ver más allá de las superficies. La primera vez que vio a Elena fue en la tienda de don Gavino, donde todo el pueblo seguía comprando, porque no había alternativa. Ella estaba comprando hilo de colores para sus bordados con las pocas monedas que había ahorrado, y don Gavino estaba haciendo uno de sus comentarios crueles habituales sobre lo inútil que era que una mujer con manos así gastara dinero en materiales que obviamente nunca podría usar correctamente. Matías observó toda la escena en silencio, desde un rincón de la tienda, donde esperaba para pagar sus clavos. Observó cómo Elena mantenía la cabeza alta, a pesar de la humillación pública. Observó sus manos diferentes, mientras contaba las monedas, con dignidad intacta. Y observó la fuerza inquebrantable con que pagó lo que debía, y se marchó, sin darle a don Gavino la satisfacción de una lágrima o una palabra de defensa. Esa noche, mientras cenaba en la pequeña pensión donde se hospedaba durante las reparaciones de la iglesia, Matías preguntó sobre la joven de las manos diferentes. La dueña de la pensión, una mujer de lengua fácil y pocos escrúpulos, le contó toda la historia con el entusiasmo de quien comparte el chisme más jugoso del pueblo. La niña maldita le llamó, la pobre criatura que nació deforme y que jamás encontrará marido, ni podrá trabajar honradamente, ni tendrá vida normal. Matías escuchó todo en silencio, sin hacer comentarios. Terminó su cena de frijoles y tortillas, y se retiró a su habitación a tallar algo en un trozo de madera que había guardado de la iglesia. Al día siguiente, después de terminar su jornada de trabajo reparando las grietas del campanario, Matías caminó hasta la pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo donde vivían Elena y su madre enferma. Llevaba en las manos un pequeño cofre de madera de cedro que había tallado la noche anterior en lugar de dormir, decorado con flores silvestres copiadas de los campos que rodeaban el pueblo, pulido hasta brillar como espejo. Cuando Elena abrió la puerta, sorprendida de ver a un desconocido, Matías se quitó el sombrero con una reverencia torpe que delataba su nerviosismo, y le ofreció el cofre con manos que temblaban ligeramente. «Escuché que usted hace bordados», dijo con su voz grave y tranquila, aunque las palabras le salían algo atropelladas. «Pensé que tal vez necesitaría un lugar bonito donde guardar sus hilos y sus agujas. No es gran cosa comparado con lo que usted crea, pero lo hice con mis propias manos anoche, que es la mejor manera que conozco de mostrar respeto a alguien que merece respeto». Elena miró el cofre tallado con flores. Luego miró a este hombre desconocido, de ojos amables que le traía regalos sin conocerla. Luego volvió a mirar el cofre sin saber qué decir. En toda su vida, nadie fuera de su madre y doña Esperanza le había regalado algo hecho con cariño y dedicación. Nadie la había tratado con respeto genuino, simplemente porque sí, sin esperar nada a cambio. Así comenzó un cortejo lento y respetuoso que duró 2 años enteros. Matías encontró siempre una puerta más que arreglar en el pueblo, una mesa más que construir para alguien.
cualquier excusa válida para quedarse cerca de Elena mientras ella cuidaba a su madre y seguía bordando cada noche. La visitaba cada tarde después de terminar su trabajo, sentándose en el pequeño patio de tierra mientras ella bordaba bajo la luz que quedaba del día, contándole historias de los muchos lugares que había conocido en sus viajes de carpintero, escuchando sus sueños y sus miedos con atención genuina que ella nunca había recibido de nadie. Nunca, ni una sola vez, trató sus manos como algo que debía ignorar o superar o disimular. Desde el primer día las tomó entre las suyas, con la naturalidad de quien toma algo precioso, besándolas con la reverencia con que otros besaban las manos de reinas y santas. Un día, Elena finalmente le preguntó lo que había querido preguntar desde el principio, pero no se atrevía por miedo a la respuesta. ¿Por qué no te molestan mis manos, Matías? Todos en este pueblo las ven como maldición. ¿Por qué tú las ves diferente? Matías la miró con genuina confusión, como si la pregunta no tuviera ningún sentido lógico para él. ¿Molestarme?, preguntó verdaderamente desconcertado. Estas son las manos que crean belleza como nunca he visto en ningún lugar del mundo, y he viajado mucho en mis años de carpintero. Estas son las manos de la mujer más extraordinaria y más valiente que he conocido en toda mi vida. Estas son las manos de la mujer que amo con todo mi corazón. ¿Por qué me molestarían las manos de la mujer que quiero que sea mi esposa? Se casaron en la pequeña iglesia colonial del pueblo que Matías había reparado con sus propias manos, una iglesia que ahora significaba mucho más que piedras y argamasa para ambos. La ceremonia fue sencilla porque no tenían dinero para lujos, pero fue perfecta en su simplicidad honesta. Aurora, ya demasiado débil por la enfermedad para caminar sola, fue llevada en brazos por Matías hasta el primer banco de la iglesia para ver a su hija vestida de novia, con un velo bordado por sus propias manos, que era tan hermoso, tan intrincado, tan lleno de flores y símbolos de esperanza, que el sacerdote viejo se quedó literalmente sin palabras y olvidó parte de la ceremonia. Don Gavino, sentado en los bancos de atrás, porque no se atrevió a faltar al evento social del año, observaba todo con una mezcla de incredulidad y algo que se parecía peligrosamente a la envidia. El carpintero forastero, casándose con la niña, de forma que él había humillado durante años. El mundo, claramente, se había vuelto loco. Aurora murió en paz 6 meses después de la boda, una tarde dorada de primavera, mientras las flores del valle estaban en su máximo esplendor. Murió sonriendo, porque había visto a su hija amada, respetada y feliz, con un buen hombre que la adoraba exactamente como era. Sus últimas palabras, susurradas con el poco aliento que le quedaba mientras Elena sostenía su mano, fueron una bendición final que su hija atesoraría para siempre. Siempre supe, mi niña, desde la primera noche que te sostuve en mis brazos, que el mundo estaba equivocado sobre ti. Siempre supe que encontrarías tu camino a pesar de todo y de todos. Estoy tan orgullosa de la mujer extraordinaria en que te has convertido, tan orgullosa de esas manos tuyas que todos decían que eran malditas, pero que yo siempre, siempre vi bendecidas por Dios. Los años que siguieron fueron de crecimiento silencioso, pero constante para Elena y Matías. Ella continuó perfeccionando su arte día tras día, desarrollando técnicas cada vez más complejas, creando obras cada vez más ambiciosas que llenaban las paredes de su pequeña casa. Él construyó marcos especiales de madera para exhibir los bordados de su esposa, diseñando sistemas ingeniosos para protegerlos del sol y la humedad del clima de montaña. El reconocimiento llegó casi por accidente, como llegan las cosas más importantes de la vida. Una turista extranjera, una mujer francesa que viajaba sola por la región buscando artesanías auténticas para su galería en París, vio uno de los bordados de Elena, exhibido en la ventana de la casa que daba a la calle principal. Quedó tan impresionada
que tocó la puerta sin pensarlo y ofreció comprar la pieza inmediatamente, por una cantidad de dinero que Elena consideró absolutamente absurda y casi ofensiva de tan alta. «No puedo aceptar tanto dinero por un simple bordado», protestó Elena incómoda. «Es demasiado. Usted no sabe lo que hace». La francesa, una galerista de París con 30 años de experiencia, reconociendo el genio artístico en rincones olvidados del mundo, se rió suavemente, con la risa de quien sabe algo que otros no saben todavía. «Querida señora, esto que usted llama un simple bordado no es nada simple. Esto es arte extraordinario del más alto nivel, creado con una técnica absolutamente única que nunca he visto en 3 décadas de buscar tesoros artísticos por todos los continentes. Usted no tiene la menor idea del verdadero valor de su trabajo, pero yo sí, y estoy dispuesta a pagar lo que vale». Esa primera venta fue solo el comienzo de algo que Elena nunca habría imaginado posible en sus sueños más ambiciosos. La galerista francesa habló de Elena a sus colegas de todo el mundo. Uno de ellos viajó desde Nueva York para ver las obras con sus propios ojos. Luego vino otro de Londres, y otro de Tokio, y otro de Milán. La noticia de la bordadora mexicana, con las manos diferentes que creaba milagros textiles imposibles, comenzó a extenderse primero por el país, apareciendo en periódicos y revistas, luego por todo el continente americano, finalmente por el mundo entero, como una historia que todos querían contar. Periodistas de publicaciones importantes comenzaron a llegar a Valle de las Flores, ese pueblo remoto que nunca había aparecido en ningún mapa importante de nada. Fotógrafos famosos querían capturar a Elena trabajando en su taller. Escritores de revistas de arte querían documentar su historia. Todos querían ver de cerca esas manos que el mundo ignorante había declarado inútiles desde el nacimiento, y que ahora creaban arte que se vendía por fortunas en las galerías más exclusivas de Nueva York, París, Tokio, Londres y todas las capitales del arte mundial. Don Gavino, el hombre cruel que había pasado décadas humillándola cada vez que tenía oportunidad, observaba todo esto con una mezcla de incredulidad absoluta y algo que finalmente tenía que reconocer como envidia pura. Ahora, cuando Elena entraba a su tienda a comprar las mismas cosas de siempre, él bajaba la mirada avergonzado. Las palabras crueles se le atragantaban en la garganta y no podía pronunciarlas. El poder entre ellos se había invertido completamente de una manera que él jamás habría imaginado posible. Hoy, mientras les cuento esta historia, Elena tiene 75 años cumplidos. Sus bordados extraordinarios cuelgan en museos permanentes de arte en 4 continentes. Ha recibido premios internacionales de instituciones prestigiosas, doctorados honoríficos de universidades famosas, reconocimientos de gobiernos y organizaciones culturales que la niña pobre del pueblo remoto jamás habría imaginado posibles ni en sus fantasías más locas. Pero nada de esos honores externos, nada de ese reconocimiento mundial, nada de esa fama que llegó tan tarde en su vida, es lo que Elena más valora cuando reflexiona sobre su existencia. Lo que más valora son las mañanas tranquilas en su taller luminoso que Matías construyó para ella, con la luz dorada de la montaña entrando por las ventanas grandes que él diseñó especialmente para iluminar su trabajo. Lo que más valora son los recuerdos de su madre Aurora, cuya fe inquebrantable en ella la sostuvo cuando el mundo entero parecía conspirar para derribarla. Lo que más valora es la memoria sagrada de Doña Esperanza, la anciana casi ciega que vio en una niña rechazada lo que nadie más podía ver. Y lo que más valora, lo que considera su tesoro más precioso después de 75 años de vida, son estas manos diferentes que nadie más tiene. Estas manos que todos los supuestos expertos dijeron que jamás podrían crear nada de valor en este mundo. Estas manos que le demostraron a todos, punto por punto, puntada por puntada, década tras década, que el destino no está escrito en las estrellas,
ni en las predicciones de los demás, ni en las limitaciones que otros ven en nosotros. El destino se escribe con las decisiones que tomamos cada día, con nuestras propias manos, sean como sean esas manos. Porque la verdadera lección de la vida extraordinaria de Elena no es sobre bordado, ni sobre arte textil, ni sobre técnicas especiales. No es siquiera sobre superar adversidades o probar que los demás estaban equivocados, aunque todo eso es parte importante de su historia. La verdadera lección es esta, queridos amigos que me escuchan en este momento. Cada uno de nosotros tiene algo que el mundo considera una debilidad, un defecto, una limitación, algo que otros señalan con lástima o crueldad, algo que nos han dicho 1000 veces que nos define y nos condena, algo que cargamos como cruz todos los días de nuestra vida. Puede ser una condición física visible, como las manos de Elena. Puede ser una circunstancia de nacimiento que no elegimos. Puede ser un trauma del pasado que dejó cicatrices. Puede ser una personalidad que no encaja en los moldes. Puede ser un sueño que parece absolutamente imposible según toda lógica. Y el mundo nos dirá, una y otra vez hasta el cansancio, que ese algo nos define completamente, que ese algo determina nuestro destino sin apelación posible, que ese algo es una sentencia de la cual no podemos escapar nunca. Pero Elena demostró, con su vida entera, como evidencia irrefutable, que el mundo está profundamente equivocado. El destino no se escribe con las circunstancias que nos tocan al nacer, ni con las limitaciones que otros ven en nosotros. El destino se escribe con las decisiones que tomamos cada día frente a esas circunstancias, con la perseverancia terca de intentar una vez más cuando todo parece absolutamente imposible, con la valentía de creer en nosotros mismos cuando nadie más en el mundo lo hace, con la determinación de encontrar nuestra propia manera única de hacer las cosas, aunque sea completamente diferente a como las hacen todos los demás. El destino se escribe con las manos, con nuestras propias manos, exactamente como son esas manos, sin disculpas ni vergüenza. Así que la próxima vez que el mundo te diga que no puedes, que jamás lo lograrás, que tus limitaciones son demasiado grandes para superarlas, piensa en Elena Rodríguez de Valle de las Flores. Piensa en esas manos que todos llamaron malditas y defectuosas durante décadas, y que crearon belleza capaz de conmover al mundo entero. Y pregúntate con toda honestidad, si ella pudo lograr lo imposible, con absolutamente todo en contra, desde el día de su nacimiento, ¿qué me impide a mí siquiera intentarlo? Si esta parábola tocó tu corazón hoy, te invito a dejar un me gusta para que más personas puedan encontrarla y a compartirla con alguien en tu vida que necesite escuchar urgentemente que el destino no está escrito en piedra, que siempre hay esperanza por pequeña que parezca, que las limitaciones que el mundo ve en nosotros no tienen por qué ser las limitaciones que nosotros aceptamos. Y cuéntame en los comentarios de este video, ¿alguna vez alguien te dijo que jamás lograrías algo importante y lo lograste de todos modos? Me encantaría leer tu historia personal de resiliencia y celebrar contigo tu victoria. Gracias por acompañarme hasta el final de esta lección del destino. Nos vemos mañana con una nueva parábola que espero ilumine tu camino, tanto como la historia de Elena ha iluminado el mío. Hasta entonces, recuerda siempre estas palabras. El destino se escribe con las manos, con tus manos. Empieza a escribir el tuyo hoy mismo.